Buenos días, en este video les hablaré de lito, de unidades litoestratigráficas y litodémicas. Entonces, eh, voy a presentar mis diapositivas para dar eh, intro al tema. Entonces, comenzamos. Como, como, como les dije, vamos a hablar de las unidades litoestratigráficas y litodémicas. Mi nombre es Carlos Alberto Barros, estudiante de Ingeniería Geológica de la Universidad Ariandina, para el profesor Elías Rojas. Entonces, en este capítulo vamos a hablar de lo principal, vamos a hablar sobre la estratigrafía, litología, y que, bueno, la litología tiene que ver con el estudio y organización de los estratos con base en su característica litológica. Entonces, y pues la litología, como todos sabemos, los geólogos usan este término litología de dos maneras diferentes para relaciones estrictamente en algunos temas, pero en este término se refiere al estudio y descripción del carácter físico de las rocas, especialmente en ejemplares de mano y afloramientos. Pero no me voy a explicar a meter tanto en eso, sino que vamos a hablar de la estratigrafía, de qué es la estratigrafía, qué la conforma, contactos entre estratos conformables, los tipos de estratos, los tipos de contacto y todo ese proceso que nos da a la hora de dar esa información de estratos. Entonces, las diferentes unidades litológicas están separadas unas de las otras por contacto, pues son superficies planas o irregulares que separan diferentes tipos de roca. Entonces, aquí tenemos contactos entre rocas conformables, que nos aparece que son contactos abruptos, contactos racionales y contactos intercalados. Pero cuando hablamos de contactos abruptos, racional y contactos intercalados, ¿qué nos referimos? Esto ocurre debido a cambios repetitivos en la litología. Es que la litología juega un papel muy importante a la hora de las estratificaciones. Entonces, ¿qué pasa aquí? Coinciden con planos de estratificaciones de una distinta deposición primaria, que esta nos da una formación, como quien dice secundaria, que va a dar representando los cambios, para representar los cambios que hubo en la segunda deposición, en la deposición con el tiempo, con su tiempo, todo nos va a representar esas características que dieron a esos cambios. Y en estas tres, entonces, estos distintos contactos, entonces, la tradicional y la intercalada, que nos dice que va a haber un cambio en la litología, pero que no se va a ver reflejado gradualmente, sino de una forma de golpe. O sea, de un momento a otro se va a ver el cambio y nos va a ver qué pasó a través de ese tiempo. Y si nos vamos directamente acá a esta gráfica donde vemos A y B, vemos arenisca, lutitas arenosas y lutita, vemos que al pasar del tiempo la arenisca se llega a convertir en lutita. Eso pasa en esos contactos, se ve se vuelve una arenita progresiva en granos más finos. Entonces, la de arriba cambia a lutita, o sea, a la que se ve ahí, aquí en la B vemos la misma secuencia. Entonces aquí vemos que contactos entre estratos inconformables se reconocen cuatro tipos de contactos inconformables, inconformables. Entonces, ¿qué nos dicen esto? Se separan la superficie de los estratos inconformables y se denominan inconformidades. Entonces aquí tenemos cuatro tipos que son la inconformidad angular, disconformidad, paraconformidad y no conformidad. Y como vemos aquí en la gráfica, vemos las diferencias entre inconformidad angular, disconformidad y paraconformidad y no conformidad. La fuerza en los estratos, la diferencia. Si vemos en la inconformidad angular, vemos que los estratos, la inconformidad va derecha, o sea, va lateral,
Y en la B vemos la disconformidad, como va siendo como en una zona como si estuviera haciendo montañas o intrusiones o flechas, así, va dando unas distintas vueltas. Como vemos en la paraconformidad, vemos distintos tipos de estratificaciones y diferentes conformidades. Y en la no conformidad vemos unos estratos normales como si fueran hecho un fallamiento. Entonces, pero como si hubiera abierto unos tipos tectónica, un tectónico normal y pues una forma subió y la otra bajó o cayó y la otra quedó volteada. Entonces, cuando hablamos de inconformidad angular, pues vamos a dar un concepto breve. Son que los segmentos más jóvenes reposan sobre la superficie en, 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 enrodada de rocas más viejas, basculadas. Entonces, o plegamiento de rocas más viejas que tienen buzamiento diferente o continuamente formado por ángulos mayores de las rocas más jóvenes. Y pues la disconformidad es una inconformidad en la cual las estratificaciones de arriba y de abajo de la superficie inconformable son esencialmente paralelas. Entonces, se están viendo las diferencias entre la inconformidad angular y la disconformidad. Y cuando hablamos de paraconformidad, es una inconformidad difícilmente reconocible en la cual la capa de encima y debajo de la inconformidad son paralelas y en la cual no diferencia la superficie de erosión. Y en la no conformidad es una inconformidad desarrollada entre rocas sedimentarias, rocas ígneas y rocas metamórficas masivas más antiguas que fueron expuestas a la erosión antes de ser cubiertas por sedimentos. Entonces, nos juega un papel muy importante todo lo que es contacto y todo lo que es los contactos, el tectonismo a la hora de dar las diferentes entre inconformidad, conformidad y todas esas cosas que juegan ese papel. Entonces, cuando nos hablan de esto, de las inconformidades inconformables, conformidad y todas esas cosas, entonces tenemos que decir que esto se caracteriza por sucesiones de depositaciones que no afectan y que afectan el tectonismo generalmente a la hora de la depositación en orden paralelo. Entonces, la conformidad de una superficie se separa en estratos más jóvenes de rocas más viejas, pero a lo largo de la cual no hay evidencia física. Pero, como si a lo largo hay evidencia física de no depositación. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí hay un término, pues, que se ve muy importante, que es el AITO. Esto es lo que nos dice el intervalo total del tiempo geológico en esa superficie. Bueno, esto se dice que es, como voy a poner un ejemplo, hay una superficie de erosión y se da una depositación que se representa en un hiato. ¿Qué es un hiato? Bueno, un intervalo total de tiempo geológico. O sea, todo en este intervalo pasó esto y esto y esto. Esto lo vamos a representar con esta cosa. Entonces, referente a todo lo que es estratificaciones, contactos, extractos y pues de lo que hemos venido hablando, varios autores como James Boone, como James Hulton, como Boone Hoods, de 1994, 1987, dieron distintos puntos de vista. Pero una persona en particular, como James Hulton, fue una pionero de la estratigrafía, podríamos decir. Nos habla sobre que él encuentra una estratificación de inconformidad, o sea, una inconformidad angular, pero él dice que no es inconformidad. Entonces, ¿qué nos dice? Que son adelgazamientos progresivos de unidades que se extinguen. Entonces, aquí es donde viene y entra los contactos entre unidades laterales adyacentes. Entonces, tenemos que estas unidades estratigráficas también tienen límites laterales. No se extinguen lateralmente indefinidamente, sino que terminan eventualmente abruptas debido a la erosión
o gradualmente por cambios en la litología. Entonces, aquí tenemos distintos tipos o cambios acompañados en esas unidades que no podemos ver, la A, la B y la C, que son adelgazamiento progresivo de unidades hasta desaparecerse o pincharse, que sería la A, la división lateral de unidades litológicas en muchas unidades delgadas que se pincha independientemente de la integración, que sería la B, distintas distintas divisiones de formas distintas a la hora de la estratificación. Y en la C, que nos dice que es una gradación lateral progresiva similar a la gradación vertical. O sea, se va como vimos en el ejemplo de más arriba, que iba de arenisca, se iba a una composición en granos más finos y se iba convirtiendo a lutica. O sea, sería así, se va viendo instrucciones. Como vemos, aquí vemos contactos geológicos en planos de estratificaciones y en diatemas. Vemos los diferentes contactos. Aquí vemos contactos pedológicos, vemos una falla, vemos los contactos entre cuerpos de rocas ígneas y metamórficas, caen en dos categorías, un contacto extrusivo y contactos intrusivos y extrusivos. Como último vamos a hablar de la litodémica, pues no le di como porque pues no aparecía gran la información que era, pues no decía, me decía lo mismo. Entonces, a lo que entendí, pues que una unidad litodémica corresponde a un cuerpo de roca predominante, extrusivo, altamente deformado o altamente metamorfoseados, los cuales se distingue y delimita con base a la caracterización de la roca. Y como vemos en esta imagen, vemos los distintos tipos, todo lo que pasa en un plano. Aquí estamos viendo un plano y estamos viendo distintas areniscas, podemos decir arenisca, lutita, degradación, estamos viendo como quien dice una vena, si esto podríamos decir que es una vena, esto podríamos decir que es una falla. Pues no tengo exactitud que referente a esas imágenes. Vemos acá cómo se da lo que estábamos hablando, un adelgazamiento progresivo, que sería un pinchazo en la estratificación. Entonces, pues eso es todo. Y pues espero les haya gustado. Gracias.